En mi búsqueda de una alimentación que sea la correcta para mi tiroiditis de Hashimoto, lo que tenía bien en claro es que había dos cuestiones que había que prestarle atención. Por un lado, que fuera una alimentación antiinflamatoria, porque la inflamación crónica es uno de los factores de mayor importancia en lo que se refiere a desencadenar una enfermedad autoinmune. Y por el otro lado, el tema de la flora intestinal y que la alimentación que iba a elegir o que iba a empezar a llevar tenía que estar enfocada en cuidar mi intestino. ¿Por qué? Porque en el intestino se encuentra alojado por lo menos el 80% del sistema inmunológico. Entonces, en una enfermedad autoinmune donde generalmente el sistema inmunológico está desequilibrado, se confunde y ataca a nuestro cuerpo, definitivamente tenía que cuidar la casa, ¿no? El lugar en donde el 80% de ese sistema inmunológico está viviendo. Por lo tanto, estas dos cuestiones eran súper importantes a la hora de elegir qué tipo de alimentación iba a llevar. Yo había tomado la decisión de cortar con los productos ultraprocesados, estos productos envasados que tienen una lista interminable de conservantes, de colorantes, de aditivos, de diferentes ingredientes que inflaman y que dañan nuestra flora intestinal, así que eso ya estaba decidido. Si no viste el video anterior en donde hablo un poco sobre esto, te dejo por acá arriba la tarjeta para que puedas verlo. Así que bueno, por un lado, ese era mi comienzo. Abruptamente, un poco, dejé los productos ultraprocesados y empecé a buscar una alimentación mucho más natural, en donde obviamente me tuve que amigar con la cocina, donde obviamente empecé a tener que aprender, bueno, de qué se trataba tener una alimentación más natural y menos procesada. Pero en este aprender, investigar, cuestionar, dudar, consultar, también aprendí que hay un montón de alimentos que generan inflamación y muchas veces uno no los considera como alimentos malos porque quizás son alimentos naturales. Por lo tanto, eso también fue parte de buscar una alimentación correcta que cuidara mi tiroides. Y entre todos esos alimentos que inflaman, porque hay varios, hoy te quiero hablar particularmente de los cereales, principalmente aquellos cereales que contienen gluten, pero también los cereales en general porque contienen algunas proteínas vegetales que replican el gluten y generan muchas veces el mismo daño que esta proteína de gluten genera tanto en el intestino como en la flora intestinal. El gluten sabemos que se encuentra en cereales como el trigo, que es el principal cereal que tiene mayor cantidad de gluten, pero también lo encontramos en el centeno, en la cebada, en la avena, que la avena por naturaleza no tiene gluten, pero generalmente se planta y se procesa en lugares donde se procesa también el gluten u otros cereales con gluten y se genera lo que se llama contaminación cruzada. Por eso se empezó a considerar a la avena dentro de este grupo de cereales que contienen gluten. Y cuando hablamos de gluten, que probablemente es la proteína más popular, la que se puso muy de moda, la que asociamos generalmente con aquellas personas que se les diagnosticó celiaquía. El gluten en realidad es un conjunto de proteínas y hay una proteína en particular que se llama gliadina, que es la culpable de alguna manera de generar inflamación por un lado y también dañar la capa protectora que tiene el intestino, esa mucosa que tenemos, esa membrana que protege al cuerpo de que ingresen a través del intestino ciertas moléculas o toxinas o parásitos o hongos, cosas que no deberían entrar al torrente sanguíneo. Y que cuando esa mucosa está dañada, cuando esa barra protectora se empieza a dañar por distintos tipos de alimentos que inflaman y que empiezan a generar como pequeños daños, como pequeñas aberturas en esa mucosa, lo que sucede es que empiezan a pasar todas estas toxinas, el sistema inmunológico se empieza a defender y muchas veces en esa defensa se generan ciertas confusiones que detonan o pueden desencadenar en una enfermedad autoinmune. Y lo interesante del gluten, o en particular la gliadina, es que la cadena proteica que forma esa gliadina, o sea, la fórmula de alguna manera que compone a esa proteína, es similar a la fórmula o los componentes de algunos de los tejidos del cuerpo, como por ejemplo la tiroides. Esto es algo que se descubrió cuando se empezó a estudiar la conexión entre el gluten
y las enfermedades autoinmunes, en particular la enfermedad de Hashimoto, de tiroiditis de Hashimoto. Al ingresar el gluten en el cuerpo y al generar esta inflamación de la cual se defiende el sistema inmunológico, obviamente nuestro sistema inmune lo que va a hacer es atacar ese elemento que está considerado como tóxico, que está siendo el causante de una inflamación, que está siendo el causante de un daño en el cuerpo, y obviamente no ataca a el gluten con su nombre o a la gliadina, porque no lo sabe identificar. Lo que identifica es, obviamente, los componentes, ¿no?, de ese elemento. Y como no sabe que debería atacar solamente ese elemento, lo que hace obviamente es buscar el sistema inmunológico, bueno, dónde es que aparece esa fórmula, esa cadena proteica. Y ahí es donde se genera la confusión y el sistema inmunológico empieza a atacar tejidos en donde se encuentra esa fórmula. De ahí es que se empieza a considerar el dejar completamente el gluten, o por lo menos tratar de reducirlo al máximo, para poder evitar la subida de anticuerpos que había cuando el sistema inmunológico detectaba gluten en la sangre, y evitar obviamente que esos anticuerpos estuvieran atacando a la tiroides en particular o a diferentes órganos, como por ejemplo el intestino, en el caso de las personas que son celíacas. Y en el caso de las personas con Hashimoto que comenzaron dietas libres de gluten, se notó inmediatamente la bajada de anticuerpos, aquellos anticuerpos que el sistema inmunológico generaba para defenderse y terminaban atacando la glándula tiroidea. Pero cuando hablamos de dietas libres de gluten, acá hay que hacer una aclaración que es importante. No significa que te tires de cabeza a comprar productos sin TAC. ¿Por qué? Porque no dejan de ser productos. Y los productos vienen con diferentes ingredientes, no es un solo alimento. Obviamente estos productos van a tener harinas que no contienen gluten, pero van a tener otros ingredientes que muchas veces generan inflamación y generan daño intestinal. Entonces la respuesta no está en empezar una dieta libre de gluten en donde empieces a incluir productos sin TAC, sino que lo que tendríamos que intentar hacer es ir por o bien preparar nuestras propias mezclas de harinas sin gluten o bien chequear a quién le estamos comprando de repente ciertos productos, pero confirmar que no tengan ningún otro tipo de agregado que estén generando al final lo mismo que está generando el gluten. Ahora bien, el gluten es la proteína que más se ha estudiado, se ha confirmado que genera daño intestinal, que genera inflamación, no solamente en las personas que ya tienen una enfermedad autoinmune, sino que generan daño a todas las personas, en todos los intestinos. Lo que pasa que obviamente de acuerdo al organismo, si no tenés ningún tipo de daño y sos una persona completamente sana, seguramente lo único que está sucediendo es que tu intestino se daña, se vuelve a reparar y bueno, y en realidad quizás no tenés ningún tipo de síntoma, pero el daño se está generando igual y la inflamación se está generando igual. Pero hay un montón de otras proteínas vegetales que replican el gluten y que se comportan de manera similar, generando también inflamación, generando también daño intestinal y generando también una respuesta inmunológica donde el sistema inmunológico ataca ese elemento, esa sustancia, esa proteína. Estas otras proteínas vegetales son las lectinas o las prolaminas, que se encuentran en cereales o en granos. Por ejemplo, se encuentran en el arroz o en la quinoa o se encuentran en el maíz. Y esto se empezó a descubrir y analizar cuando se empieza a ver que pacientes que dejan el gluten y que siguen manteniendo el consumo de otros cereales o de otros granos, seguían teniendo ciertos síntomas o no se terminaban de sentir bien completamente o los anticuerpos no bajaban del todo. Entonces se empiezan a descubrir estas proteínas vegetales que replican de alguna manera o se manejan de manera similar al gluten. Por lo tanto, muchas veces dejar el gluten no es suficiente y hay que chequear cuál es la respuesta en nuestro cuerpo de estos otros cereales, estas otras legumbres que también poseen proteínas vegetales similares al gluten. Por eso es que existen muchas dietas de eliminación en donde se dejan completamente los cereales y las legumbres en general, porque lo que se busca es eliminar estas proteínas que inflaman y que generan daño intestinal y que generan una respuesta inmunológica, y que después de un cierto tiempo se van introduciendo estos alimentos para ver realmente cuál es la respuesta del cuerpo y de esa manera poder realmente chequear, bueno, cuál sería la alimentación correcta para vos y tu enfermedad y tu condición y tu organismo. Es por eso que hablar de una alimentación estándar para las enfermedades autoinmunes o para una enfermedad en particular como es Hashimoto a veces es difícil, porque
más allá de que hay dietas que funcionan muy bien, hay ciertas personas que quizás pueden incorporar ciertos cereales o ciertas legumbres y no tener ningún tipo de problema. Es importantísimo empezar a chequear, bueno, cuál sería la forma de alimentarse que sería la correcta para vos, la que realmente baje los anticuerpos, la que realmente no genere esa inflamación y no genere ese daño intestinal del que estábamos hablando. Y a pesar de que todavía hay muchos especialistas que no le dan la importancia que le deberían dar a la alimentación, hay algo que hoy es indiscutible que tiene que ver con el conocimiento que se tiene sobre el intestino, sobre la flora intestinal, sobre esta importancia y esta conexión que tiene el intestino con el sistema inmunológico y con el cerebro y con todo nuestro organismo. Y la realidad de que las enfermedades en general parten del intestino, algo que también en su momento dijo Hipócrates. O sea que estamos volviendo a las bases, estamos volviendo a que cuidar lo que comemos es la forma de mantenernos lo más saludable posible. Eliminar el gluten sería uno de los primeros pasos porque está más que comprobado y más que confirmado y más que evidenciado que el gluten genera daño intestinal, genera inflamación y en las personas que ya tienen una enfermedad autoinmune genera una respuesta inmunológica que es la que tenemos que tratar de mantener a raya, que nuestro sistema inmunológico esté lo más calmado posible y no esté desequilibrado. Y por otro lado, obviamente, chequear estos otros cereales y como el arroz, como la quinoa, como los granos, como el maíz y legumbres en general, que también tienen proteínas vegetales que replican el gluten, para ver realmente si podés seguir haciendo otros ajustes que hagan que te vayas sintiendo aún un poco mejor. Hay muchos alimentos que generan esta inflamación, este daño intestinal y desencadenan esta respuesta inmunológica. Por lo tanto, vamos a seguir hablando del tema, así que te invito a que te suscribas al canal, que toques la campanita para recibir notificaciones sobre el próximo video. Déjame tus comentarios abajo porque me encantaría saber si estás en busca de una alimentación más adecuada para tu enfermedad autoinmune, si ya la encontraste, cuál es y cuáles fueron los cambios y los beneficios que notaste. Espero verte en el próximo video. Te mando un beso gigante.